Bueno, este es un video para explicar en palabras sencillas el tema jerarquía de las fuentes. ¿Sí? Nosotros ya vimos las fuentes del derecho. Recuerden que hablamos más que nada en realidad de las leyes nacionales, de la jurisprudencia, costumbre y doctrina, pero también dimos algunas pautas sobre tratados internacionales y Constitución Nacional, porque claramente el Código Civil y Comercial actual lo que hace es nombrar a las fuentes, entre ellas las leyes nacionales, tratados internacionales y la Constitución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, y la costumbre cuando la ley obliga a aplicarla. ¿Por qué? Porque recuerden que jurisprudencia y doctrina son fuentes materiales, por lo cual no es obligatorio su aplicación. De todas formas, la doctrina entiende que no dejan de ser fuentes. Muy bien, supongamos que tenemos para un mismo caso una ley y un tratado, ¿sí? ¿Qué aplicamos, la ley o el tratado? O si tenemos alguna norma en la Constitución y la ley que dice algo totalmente contrario. Acá es donde entra a jugar, ¿sí? ¿Qué cosa? La jerarquía de la fuente, ¿sí? Justamente porque en un caso donde nos encontramos con que varias fuentes dicen algo distinto sobre un mismo tema, necesitamos armonizarlas. Muy bien, ¿cómo es esto? ¿Dónde entra cada una de estas fuentes? Vamos a tener que recurrir a algunas normas de la Constitución. El artículo más importante es el artículo 31, que acá se los puse, pero básicamente dice algo muy importante, que es lo siguiente. Esta Constitución, las leyes de la nación, que en sus consecuencias se dicten por el Congreso, y los tratados con potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación. ¿Sí? Después aclara, por supuesto, que las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante, etcétera, etcétera. Importantísimo, se los marqué en rojo. Está diciendo que entonces son, ¿sí?, la ley suprema, la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Perfecto, fantástico. Ahora, ¿qué hacemos cuando justamente lo que colisiona es la Constitución Nacional con la ley nacional o la ley nacional con tratados o tratado con Constitución? Seguimos dentro del mismo problema. Si no me está aclarando, me dice son la ley suprema, pero no me las acomoda. ¿Cuál es el orden de estas? Para eso tenemos que recurrir a otra norma más. El artículo 27 dice: el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras, le hace tratados internacionales, por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. ¿Sí? Nos está diciendo una cuestión súper importante, que la Constitución está por arriba de todo, ¿sí? La dejamos como ley suprema, fantástico. Y que los tratados internacionales nunca van a poder ir en contra de esta. ¿Por qué? Porque pide que justamente estén en conformidad. Es decir, que hasta acá podríamos ubicar a la Constitución Nacional, si CN es la abreviación, arriba de ¿qué? De todas las demás normas, ¿sí? Entonces nos queda ubicar dónde va la ley y dónde van los tratados internacionales. Tranquilos, tenemos una norma más, que es el artículo 75, ¿sí? Inciso 22. En el 75 se habla de todo lo que son las facultades que tiene el Congreso, y entre ellas dice aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Y acá se los marqué lo importante. Dice, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Punto número 1. ¿Sí? Me está diciendo algo súper simple, que es fantástico. La Constitución estaba arriba, ¿sí? Los tratados no pueden ir en contra de la Constitución, pero los tratados son superiores a las leyes. ¿Sí? Lo está ubicando. Después sigue, no se asusten, no lo voy a leer. Nombra una serie de tratados internacionales que se caracterizan especialmente porque casi todos son derechos humanos. No necesariamente, para lo que explico ahora, tiene que ser siempre derechos humanos. Pero bueno, nombra estos 11 tratados y dice: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. En rojo lo puse. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ellas reconocidos. Después, justamente, aclara cómo pueden ser incorporados nuevamente tratados con esta jerarquía, pero lo importante es esto, lo que está en rojo.
Básicamente, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que hay dos tipos de tratados, con jerarquía constitucional y sin jerarquía constitucional. ¿Sí? Porque fíjense que dice complementarios de derechos y garantías. Es decir, que no todos los tratados tienen la misma jerarquía. Vamos a ubicarlo ahora sí con estos tres artículos fundamentales de la Constitución, a ubicarlos nuevamente en nuestra pirámide. Sí, nosotros ya dijimos que la Constitución está por arriba. Bueno, pero dijimos que había tratados que eran complementarios, por eso vamos a dibujarlos al lado. Están en el mismo pie de igualdad, ¿sí? Ninguno deroga a ninguno. Esto la doctrina lo llama bloque de constitucionalidad. Por abajo, recuerden que decía el artículo 27 que los tratados nunca pueden, siempre tienen que estar en conformidad con la Constitución, así que van por debajo. Y luego en el 75 nos decía que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, así que ponemos a las leyes. Después nos va a quedar otro estamento que son otras fuentes, ¿sí? Acá van a tener que ubicar justamente a todo lo que son las leyes provinciales, ¿sí? Las constituciones provinciales, las leyes provinciales, también normas municipales, y por supuesto acá van a ubicar, si se están preguntando, que en último lugar, por supuesto, a la doctrina, la jurisprudencia, las costumbres, ojo porque Rivera la toma como formal en algunos casos, y los principios generales del derecho también irían acá, ¿sí? Más o menos brevemente, esto es lo fundamental de la jerarquía de las normas, ¿sí? Si yo sé que colisiona la Constitución con una ley nacional, siempre va a prevalecer ¿quién? La Constitución. Si colisiona un tratado con jerarquía, con una ley provincial, siempre va a tener que jerarquía el tratado con superioridad al tratado con jerarquía, perdón. Y así sucesivamente. Esto me va a ayudar a entender qué norma tengo que aplicar cuando colisiona.